Documentos encontrados recientemente en los archivos federales de Arizona revelan una verdad que cambia todo lo que sabíamos sobre el Viejo Oeste. Una verdad que las autoridades han mantenido oculta por más de 140 años. Una verdad que destruye la leyenda del hombre que la historia recordó como un héroe, cuando en realidad fue el arquitecto de la destrucción de su propia familia. Wyatt Earp no fue el valiente defensor de la ley que los libros de historia nos han vendido. Según cartas selladas, descubiertas en 1987 en un compartimento secreto de un antiguo escritorio del Departamento de Justicia, Wyatt Earp era en realidad un criminal que utilizó su placa como escudo para cometer robos y asesinatos junto con sus hermanos. Pero cuando las autoridades federales comenzaron a acumular pruebas suficientes para colgarlos a todos, Wyatt tomó la decisión más fría y calculadora jamás documentada en la historia del oeste: traicionar a su propia sangre para salvarse a sí mismo. Lo que nunca se ha contado es que el famoso tiroteo en el OK, la primavera de 1881, en el territorio de Arizona, trajo consigo vientos secos y noticias inquietantes para la familia Earp. Los hermanos Wyatt, Morgan y Virgil habían establecido su dominio en Tombstone bajo la apariencia de hacer cumplir la ley, pero sus métodos iban mucho más allá de lo que cualquier placa de Marshall permitía. Durante meses, los Earp habían asaltado diligencias, atribuyendo los robos a bandas locales. Habían eliminado a mineros solitarios para quedarse con sus concesiones y habían extorsionado a comerciantes bajo amenaza de no proporcionarles protección contra amenazas que ellos mismos inventaban. Wyatt, el más calculador de los hermanos, siempre se aseguraba de mantener una imagen pública impecable mientras dirigía las operaciones desde las sombras. Su reputación era su obsesión y su máscara, mientras que Morgan y Virgil ejecutaban las órdenes más sucias, confiando ciegamente en su hermano mayor. Pero lo que los hermanos menores no sabían era que un agente federal llamado Robert Williams llevaba meses siguiendo un rastro de sangre y dinero que apuntaba directamente a los Earp. Williams había logrado infiltrar a un informante en el círculo cercano de los hermanos, un joven llamado Michael Sullivan, que trabajaba como mozo en el saloon donde los Earp planeaban sus operaciones. Sullivan había recopilado suficientes conversaciones y detalles comprometedores para que el gobierno federal pudiera presentar cargos contra los tres hermanos por al menos 7 asesinatos y 12 robos a mano armada, suficiente para que todos terminaran en la horca. La tarde en que Wyatt se enteró de la investigación federal marcó el comienzo de su elaborado plan de traición. El agente Williams, confiado en que tenía suficientes pruebas para proceder, cometió el error fatal de acercarse primero a Wyatt, pensando que podría convencerlo de entregar información sobre otros criminales a cambio de una reducción en su sentencia. Pero Williams subestimó la astucia y la ambición de Wyatt Earp. En vez de mostrarse intimidado, Wyatt vio una oportunidad única para reinventarse. Durante una reunión secreta en un rancho abandonado a las afueras de Tombstone, Wyatt propuso un trato que sorprendió incluso al experimentado agente federal. Entregaría a sus propios hermanos y a todos los testigos que pudieran incriminarlo, a cambio de inmunidad total y una nueva identidad que le permitiera comenzar de nuevo sin mancha alguna en su expediente. Según los documentos encontrados, Williams inicialmente dudó de la propuesta, pero la frialdad y determinación con la que Wyatt habló sobre entregar a su propia sangre terminó convenciendo a la gente de que este hombre haría cualquier cosa por salvar su propio pellejo. El trato quedó sellado con un apretón de manos y una promesa de sangre.
El plan que Wyatt diseñó era tan meticuloso como despiadado. Primero, necesitaba crear una narrativa pública que lo posicionara como un defensor de la ley enfrentado a una banda de criminales. Los Cowboys, liderados por la familia Clanton, se convirtieron en los perfectos antagonistas para su historia. Wyatt comenzó a provocar deliberadamente tensiones con los Clanton, sabiendo que eventualmente esto desembocaría en un enfrentamiento armado. Mientras alimentaba este conflicto, Wyatt manipulaba a sus hermanos, asegurándoles que el respaldo de la ley estaba de su lado y que su causa era justa. En realidad, cada paso que daba estaba cuidadosamente calculado para conducir a sus hermanos hacia una trampa mortal. Durante semanas, Wyatt fue plantando rumores sobre un supuesto cargamento de oro que los Clanton planeaban robar, asegurándose de que tanto sus hermanos como los Clanton escucharan versiones contradictorias que aumentaran la tensión. También se aseguró de que Morgan y Virgil fueran vistos desafiando públicamente a los Clanton en varias ocasiones, creando la impresión de que eran ellos quienes buscaban el conflicto, mientras que él se presentaba como el moderado que intentaba evitar el derramamiento de sangre. Las cartas encontradas revelan que 2 días antes del famoso tiroteo, Wyatt se reunió secretamente con Ike Clanton, supuestamente para negociar una tregua, pero en realidad para informarle exactamente dónde y cuándo sus hermanos estarían más vulnerables. Le proporcionó detalles sobre las armas que llevarían y, lo más importante, le aseguró que él mismo se posicionaría de manera que pudiera retirarse rápidamente del combate sin levantar sospechas. A cambio, Wyatt solo pidió que pareciera que él también era un objetivo. Aunque no resultara herido, Ike Clanton, sin saber que estaba siendo utilizado como herramienta en un plan mucho más siniestro, aceptó lo que consideraba una ventaja inesperada. La trampa estaba lista. El 26 de octubre de 1881 sería el día en que Wyatt Earp comenzaría a construir su falsa leyenda sobre los cadáveres de sus propios hermanos. La mañana del tiroteo amaneció fría y con un silencio inquietante que presagiaba la tormenta que se avecinaba. Wyatt se aseguró de que sus hermanos estuvieran particularmente tensos, alimentando su paranoia con informes falsos sobre amenazas de los Clanton contra sus vidas y las de sus esposas, cuando Morgan sugirió que quizás deberían evitar confrontaciones ese día. Wyatt lo acusó de cobardía, sabiendo que su hermano no podría soportar tal insulto a su hombría. Virgil, como marshal de Minnesota, la ciudad, sentía la responsabilidad de mantener el orden, una debilidad que Wyatt también explotó, recordándole que su deber era hacer cumplir la ley sin importar el costo personal. Así, manipulados, los hermanos se dirigieron hacia su destino, mientras Wyatt calculaba mentalmente cómo posicionarse durante el inevitable enfrentamiento para asegurar su supervivencia mientras exponía a sus hermanos. El escenario estaba preparado, los actores en posición, y el director de esta tragedia observaba con fría satisfacción cómo su plan comenzaba a desarrollarse. Corral ha sido narrado innumerables veces, pero nunca con la verdad que revelan estos documentos. Contrario a la historia oficial, Wyatt no se colocó valientemente al frente del grupo, sino que estratégicamente se posicionó de manera que sus hermanos sirvieran como escudos humanos. Los primeros disparos vinieron exactamente de donde Wyatt sabía que vendrían. Había memorizado las posiciones de los Clanton y sus asociados gracias a la información que él mismo les había proporcionado. Sobre dónde colocarse para tener la mejor línea de tiro contra Morgan y Virgil, cuando las balas comenzaron a volar,
Wyatt disparó deliberadamente alto, asegurándose de hacer ruido, pero sin herir seriamente a ninguno de los Clanton, mientras observaba cómo sus hermanos caían bajo el fuego certero del enemigo. Morgan recibió un disparo en la espalda que lo dejó gravemente herido, pero no muerto. Virgil sufrió una herida en el brazo que lo dejaría lisiado de por vida. Cuando el humo se disipó, Wyatt permanecía milagrosamente ileso, un milagro que él mismo había orquestado. Para su frustración, ambos hermanos habían sobrevivido al tiroteo, lo que significaba que su plan debía continuar. En las semanas siguientes, Wyatt representó el papel del hermano devastado pero valiente, visitando a Morgan y Virgil mientras se recuperaban de sus heridas, mostrando una preocupación que ocultaba su impaciencia y decepción por no haber logrado eliminarlos en el tiroteo. Según el testimonio de una enfermera llamada Sarah Jenkins, que años después confesaría a su nieta lo que había presenciado, Wyatt fue visto agregando un polvo desconocido a la medicina de Morgan cuando creía que nadie lo observaba. La condición de Morgan comenzó a deteriorarse misteriosamente, a pesar de que sus heridas parecían estar sanando. Pero antes de que Wyatt pudiera completar su tarea, los Clanton realizaron otro intento contra los hermanos Earp. Aunque este ataque parecía aleatorio, documentos descubiertos sugieren que Wyatt había enviado un mensaje a los Clanton informándoles exactamente cuándo Morgan sería trasladado a otra habitación, creando la oportunidad perfecta para un ataque. Esta vez, los asesinos no fallaron. Morgan Earp murió a causa de un disparo a través de una ventana mientras jugaba billar, aparentemente un acto de venganza de los Clanton, pero en realidad el cumplimiento del pacto secreto de Wyatt con las autoridades federales. Corral no fue un acto de justicia, sino una trampa meticulosamente orquestada por Wyatt para eliminar a sus propios hermanos sin mancharse las manos. Esta es la historia que nunca quisieron que supieras. El caos que siguió en el OK. Virgil, aunque gravemente herido, comenzó a sospechar que algo no encajaba en la secuencia de eventos. Notó que Wyatt siempre parecía estar informado sobre los movimientos de los Clanton, pero curiosamente nunca estaba presente cuando ocurrían los ataques. También comenzó a cuestionar cómo su hermano había logrado salir completamente ileso del tiroteo en el OK. Corral. Cuando todos los demás habían recibido al menos una herida, sus sospechas crecieron cuando descubrió que Wyatt había estado reuniéndose privadamente con personas desconocidas fuera de la ciudad. Virgil cometió el error fatal de confrontar a su hermano con estas sospechas una noche mientras ambos cabalgaban de regreso a Tombstone. Wyatt respondió con una actuación magistral, mostrándose profundamente ofendido y dolido por las acusaciones. Pero esa misma noche envió un mensaje a los hombres de Clanton, informándoles de que Virgil viajaría solo a Tucson al día siguiente para consultar con un médico especialista sobre su brazo herido. El resultado fue exactamente lo que Wyatt había planeado. El ataque contra Virgil fue brutal, incluso para los estándares del salvaje oeste, emboscado por 5 hombres armados con escopetas. Virgil no solo recibió múltiples disparos, sino que fue mutilado. Los atacantes le destrozaron el brazo ya herido, a tal punto que tuvo que ser amputado. Lo dejaron por muerto en un barranco, pero por alguna razón que Wyatt no había anticipado, Virgil logró sobrevivir, arrastrándose varios kilómetros hasta encontrar ayuda. Cuando Wyatt recibió la noticia de Inos de Nosentum, que su hermano seguía con vida,
Su reacción privada fue de furia, aunque públicamente organizó una vigilia de oración por la recuperación de Virgil en una carta dirigida al agente Williams que nunca debió haber sido conservada, pero que fue encontrada entre los documentos clasificados. Wyatt expresaba su frustración por la tenacidad de Virgil y solicitaba orientación sobre cómo proceder. La respuesta de Williams fue clara. Si Wyatt quería mantener su inmunidad, necesitaba asegurarse de que Virgil nunca pudiera contar lo que sospechaba. La siguiente fase del plan de Wyatt mostraría al mundo su imagen más conocida, la del vengador implacable que persigue a los asesinos de su hermano. Reunió a un grupo de hombres que pasarían a la historia como los inmortales de Earp y emprendió lo que se conocería como la Vendetta de Earp, una campaña supuestamente destinada a llevar justicia a los responsables de los ataques contra sus hermanos. En realidad, Wyatt estaba eliminando metódicamente a todos los que podrían vincularle con la conspiración. Los hombres de Clanton que habían participado en los ataques conocían demasiado sobre su implicación y representaban un riesgo inaceptable, uno a uno. Frank Stilwell, Curly Bill Brocius, Johnny Ringo y otros fueron cazados y eliminados, no por venganza, sino por autopreservación. Cada muerte era presentada al público como un acto de justicia, alimentando la creciente leyenda de Wyatt Earp como un hombre inquebrantable que hacía lo necesario para vengar a su familia. Mientras la vendetta continuaba, Virgil luchaba por recuperarse en California, protegido por su esposa Ali, quien mantenía una guardia constante temiendo otro ataque. Wyatt sabía que necesitaba ocuparse de su hermano, pero un ataque directo atraería demasiada atención, especialmente ahora que su reputación como vengador estaba en su punto más alto. Decidió emplear una estrategia más sutil. Comenzó a difundir rumores sobre la inestabilidad mental de Virgil, sugiriendo que las heridas en su cabeza habían afectado su razonamiento. En cartas a amigos comunes y funcionarios, Wyatt describía cómo su pobre hermano sufría de delirios paranoides, inventando conspiraciones y acusando incluso a sus seres queridos de traición. Esta campaña de descrédito estaba diseñada para asegurarse de que si Virgil alguna vez hablaba, nadie le creería. Simultáneamente, Wyatt comenzó a enviar pequeñas cantidades de arsénico a Ali, presentándolo como un tónico medicinal que supuestamente ayudaría a Virgil a recuperar sus fuerzas. El veneno fue administrado lentamente durante meses, causando un deterioro gradual que los médicos de la época atribuyeron a las complicaciones de sus heridas. Mientras su hermano agonizaba lentamente, Wyatt continuaba construyendo su leyenda. Tras completar su vendetta, se movió estratégicamente por el oeste, siempre presentándose como un defensor de la ley que había sido obligado a tomar la justicia en sus propias manos por circunstancias extremas. Cultivó amistades con periodistas y escritores, asegurándose de que su versión de los eventos fuera la que quedara registrada para la posteridad. Se dice que pasaba horas relatando sus hazañas, añadiendo detalles heroicos con cada nueva narración. Lo que pocos sabían era que mientras relataba estas historias, Wyatt recibía informes regulares sobre la condición de Virgil, esperando la noticia de su muerte para poder finalmente cerrar este capítulo de su vida. Pero Virgil, quizás movido por la sospecha o simplemente por instinto de supervivencia, dejó de tomar el tónico que su hermano le enviaba. Su salud comenzó a mejorar lentamente, para consternación de Wyatt. Con Virgil recuperándose y volviéndose una amenaza nuevamente, Wyatt se vio obligado a tomar medidas más directas. Organizó un encuentro con su hermano bajo el pretexto de una reconciliación familiar. Virgil, aún débil pero determinado a confrontar sus sospechas, aceptó el encuentro que tendría lugar en un rancho aislado en las afueras de San Francisco. Lo que Virgil no sabía
era que Wyatt había contratado a 2 mercenarios para que atacaran el rancho durante su reunión. El plan era que pareciera otro ataque de los partidarios de los Clanton, permitiendo a Wyatt eliminar a su hermano mientras mantenía su imagen de víctima de una persecución implacable. Sin embargo, el día antes del encuentro programado, uno de los mercenarios fue arrestado por un asunto no relacionado y, temiendo ser implicado en algo mayor, reveló el plan a las autoridades locales. Cuando Wyatt se enteró del arresto, abandonó precipitadamente San Francisco, dejando atrás una nota para Virgil, alegando un asunto urgente. Esta huida apresurada solo confirmó las sospechas de Virgil. Determinado a exponer la verdad sobre su hermano, Virgil comenzó a recopilar evidencia, contactó con antiguos asociados, rastreó los movimientos de Wyatt en torno a los ataques y comenzó a escribir sus memorias detallando sus sospechas y las inconsistencias que había observado. Por desgracia para la verdad histórica, Virgil nunca logró completar este trabajo. Una noche de invierno de 1895, mientras trabajaba en sus escritos, sufrió lo que los médicos diagnosticaron como un ataque al corazón fulminante. Murió con la pluma en la mano. Sus memorias incompletas fueron encontradas por Ali, quien, consciente del peligro que representaban, las ocultó en el forro de un viejo baúl familiar donde permanecerían ocultas por décadas. Wyatt, al enterarse de la muerte de su hermano, mostró el duelo apropiado en público, mientras privadamente celebraba que el último testigo familiar de su traición había desaparecido. Con Virgil muerto y Morgan muerto desde hacía años, ya no quedaba nadie que pudiera cuestionar su versión de la historia. Con sus hermanos eliminados y su reputación como héroe asegurada, Wyatt Earp entró en la fase final de su plan: consolidar su leyenda y eliminar cualquier rastro restante de su pasado criminal. Durante los años siguientes viajó por todo el oeste, participando en diversos negocios, desde la minería hasta el juego. En cada lugar establecía contactos con periodistas locales a quienes contaba versiones cada vez más elaboradas de sus hazañas, particularmente sobre el tiroteo en el OK Corral y su posterior vendetta. En estas historias, él siempre aparecía como el héroe reluctante, el último hombre honesto en un mundo de corrupción y violencia. Mientras tanto, iba eliminando metódicamente a cualquiera que pudiera contradecir su narrativa. Johnny Behan, el sheriff del condado de Cochise durante los eventos de Tombstone y rival de Wyatt, tanto en lo profesional como en lo personal, fue uno de los pocos que continuó cuestionando públicamente la versión de Wyatt sobre los acontecimientos, insistiendo en que los Earp habían sido los agresores en muchas de las confrontaciones, incluyendo el famoso tiroteo. En 1889, Behan fue encontrado muerto en lo que se describió como un accidente de caza. Una bala, perdida de origen desconocido, acabó con su vida mientras cabalgaba solo por un cañón. Las investigaciones nunca identificaron al responsable, pero documentos encontrados en los archivos personales de Wyatt incluyen una nota con la fecha del accidente de Behan y una simple marca junto a su nombre, similar a las marcas que aparecen junto a los nombres de Morgan y Virgil en otras notas. Kate Elder, también conocida como Big Nose Kate, quien había sido pareja de Doc Holliday y testigo de muchas conversaciones privadas entre los Earp, comenzó a hablar abiertamente sobre inconsistencias en la historia de Wyatt después de la muerte de Holliday en 1892. Su casa sufrió un incendio misterioso mientras ella dormía. Logró escapar, pero perdió todas sus posesiones, incluyendo cartas y documentos de la época de Tombstone. Poco después, Kate recibió una generosa suma de dinero de un admirador anónimo con la condición de que se mudara a otro estado y llevara una vida discreta, según confesaría años después a un sobrino.
Reconoció la caligrafía de Wyatt en la nota que acompañaba al dinero. El mensaje era claro: silencio o consecuencias. Uno de los casos más sospechosos fue el de Michael Sullivan, el informante original que había recopilado evidencia contra los Earp para el agente federal Williams. Después de que Wyatt sellara su trato con las autoridades, Sullivan desapareció misteriosamente. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero una investigación reciente en los registros de una prisión territorial reveló que un hombre con un nombre diferente, pero que coincidía con la descripción de Sullivan, fue encarcelado por un robo que nunca cometió. Murió en prisión 3 años después en circunstancias nunca aclaradas. El oficial que lo arrestó había recibido recientemente una suma considerable que le permitió retirarse y comprar un rancho. El origen del dinero nunca fue explicado satisfactoriamente. El agente federal Robert Williams, quien conocía todos los detalles del acuerdo con Wyatt, representaba quizás el mayor riesgo para la cuidadosamente construida leyenda. En 1901, Williams fue encontrado muerto en su oficina en Washington. Aparentemente se había suicidado con su propia arma. La investigación concluyó rápidamente, sin profundizar en las circunstancias, lo que resultó peculiar considerando su posición. Más extraño aún fue que la noche anterior había enviado una carta a su hermano mencionando que pronto viajaría para compartir una historia que cambiaría la percepción del público sobre uno de los grandes héroes americanos. Coincidentemente, los registros hoteleros de Washington muestran que Wyatt Earp se registró en un hotel cercano el día del supuesto suicidio. Partiendo en el primer tren la mañana siguiente, este viaje nunca fue mencionado en ninguna de las biografías autorizadas de Earp. A medida que envejecía, Wyatt se volvió cada vez más obsesionado con controlar su legado. En 1996 conoció a Stuart Lake, un joven escritor con ambiciones literarias. Viendo una oportunidad para cimentar definitivamente su versión de la historia, Wyatt cooperó con Lake en lo que se convertiría en su biografía oficial, Frontier Marshal, publicada 2 años después de la muerte de Wyatt. Durante las entrevistas, Wyatt cuidadosamente omitió cualquier detalle comprometedor, exageró sus hazañas y presentó a sus hermanos como nobles, pero menos competentes que él. La biografía se convirtió en un éxito de ventas y estableció la imagen de Wyatt Earp que perduraría durante generaciones. Lo que Lake nunca supo fue que Wyatt había contratado a un hombre para vigilarlo y asegurarse de que no investigara demasiado a fondo o contactara con testigos que pudieran contradecir su narrativa. Los últimos años de Wyatt Earp fueron aparentemente tranquilos, viviendo en California con su esposa Josie, disfrutando de los frutos de su leyenda, mientras se presentaba como un pionero respetable que había servido a la justicia en tiempos difíciles. Recibía visitantes fascinados por conocer al legendario Lawman y relataba sus historias con la confianza de quien sabe que no queda nadie vivo para contradecirlo. Sin embargo, documentos privados encontrados entre sus pertenencias después de su muerte revelan que incluso en sus últimos días, Wyatt mantenía listas de personas que conocían fragmentos de la verdad, con anotaciones sobre su estado de salud y ubicación. Hasta el final, el arquitecto de la mentira vigilaba cualquier amenaza potencial a su legado cuidadosamente construido. Cuando Wyatt Earp murió en 1929 a la edad de 80 años, fue recordado como uno de los grandes héroes del Viejo Oeste. Su funeral atrajo a celebridades de Hollywood y figuras públicas que lamentaron la pérdida de un verdadero ícono americano. Periódicos de todo el país publicaron obituarios que celebraban su valor y dedicación a la justicia. Nadie mencionó los cuerpos sobre los que había construido su leyenda. Nadie recordó a los hermanos traicionados ni a los testigos silenciados.
La historia oficial estaba completa y sería repetida en libros, películas y programas de televisión durante el siguiente siglo. Una mentira tan grande y tan frecuentemente repetida que se convirtió en una verdad indiscutible. La verdad sobre Wyatt Earp permaneció enterrada durante décadas, protegida por su cuidadosa eliminación de testigos y evidencia, reforzada por obras de ficción presentadas como hechos históricos y sostenida por la necesidad americana de héroes fronterizos. No fue hasta que una investigadora llamada Eleanor Simmons, trabajando en los archivos nacionales para un proyecto aparentemente no relacionado, tropezó con los documentos clasificados del caso Earp en 1987. Inicialmente Simmons dudó de la autenticidad de los documentos. Parecían demasiado escandalosos para ser verdaderos, pero a medida que profundizaba en su investigación, encontrando correlaciones con otros registros y testimonios olvidados, la terrible verdad comenzó a tomar forma. Durante 3 años trabajó meticulosamente, verificando cada detalle y buscando evidencia corroborativa, consciente de que estaba desmantelando no solo la leyenda de un hombre, sino una parte fundamental de la mitología americana. Cuando Simmons finalmente presentó sus hallazgos a la comunidad académica, la reacción fue una mezcla de incredulidad, negación y hostilidad. Historiadores que habían construido carreras sobre la narrativa establecida rechazaron sus conclusiones. Medios de comunicación se negaron a publicar artículos sobre su investigación y recibió amenazas de entusiastas del Viejo Oeste que veían su trabajo como un ataque a un ícono nacional. Incluso enfrentó presiones institucionales para abandonar su investigación. Pero Simmons perseveró, publicando finalmente sus hallazgos en un libro titulado La traición de Tombstone, que aunque inicialmente ignorado por el público mainstream, gradualmente ganó reconocimiento entre historiadores serios como una reevaluación fundamental de uno de los episodios más mitificados de la historia americana. La verdadera historia de Wyatt Earp nos enseña una lección inquietante sobre cómo se construyen los mitos nacionales, cómo los villanos pueden reescribir la historia para convertirse en héroes, si son lo suficientemente despiadados para eliminar todas las voces contrarias. Nos muestra que a veces, detrás de las leyendas más celebradas, se esconden las traiciones más oscuras, que los monumentos erigidos a grandes hombres pueden estar cimentados en sangre inocente y mentiras calculadas. En El Salvaje Oeste, como en muchos otros capítulos de la historia, la verdad resultó ser la primera víctima, y Wyatt Earp, lejos de ser un defensor de la justicia, demostró ser su más hábil manipulador, un hombre que entendió que quien controla la narrativa controla la historia, y que no hay mejor disfraz para un villano que la máscara de un héroe. Esta es la verdad que nunca quisieron que supieras. Historias prohibidas del Viejo Oeste.